Bueno, seguimos con Omar Barbosa, diputado de la Asamblea Nacional y candidato a la reelección. Omar, en todo caso, si por ejemplo en este momento existiera un gobierno de la Mesa de la Unidad Democrática, ¿cuál sería el tratamiento al tema fronterizo? ¿Qué se haría? Bueno, en primer lugar, actuar conjuntamente los dos estados. Esta medida que se tomó fue una medida improvisada. Dispararon contra unos militares, un enfrentamiento en la frontera y al otro día cierran la frontera. Lo que da la idea de que no fue una cosa planificada, estudiada. Si el gobierno de Venezuela, haciendo uso de su derecho, decide cerrar la frontera porque interpreta que le sirve a los intereses nacionales, lo más lógico es llamar al gobierno de Colombia, decirle, mire, tenemos necesidad de tomar esta medida, vamos a ver qué hacemos con los colombianos que están en esa situación y evitar que se produzcan efectos colaterales, violatorios de los derechos humanos innecesarios. Y en segundo lugar, ver cómo hacemos, por ejemplo, con las materias primas que entran por Cúcuta para la industria nacional. ¿Las vamos a cerrar? ¿O cerramos y después empezamos a abrir poco a poco porque nos damos cuenta que no hemos debido cerrar? En primer lugar eso. Ahora, esa no sería la solución de fondo. Esta es una solución de emergencia porque en primer lugar los que estaban cuidando en la frontera se convirtieron en socios del contrabando. Y ese es el problema de fondo, la corrupción. Por eso no funciona. Pero además no funciona porque las diferencias de precios son tan abismales entre un producto en Venezuela y otro en Colombia, una frontera tan amplia, que si no se resuelve el problema económico que está viviendo Venezuela, se va a poner todo el ejército de Venezuela en la frontera y quizás por los ríos, por el mar, por el otro lado, van a salir productos a ser revendidos allá en Colombia. Pero como medida primera, si se toma esa decisión, bueno, ponerse de acuerdo. ¿Por qué tiene que ser sorpresivo? ¿Por qué no se le informa a los habitantes de la frontera que dentro de una semana se van a cerrar y que por tanto los que estén ilegales arreglen su problema, recojan, no como dijo el gobernador del Táchira, que dijo una ridiculez de que los colombianos que salieron con las maletas al hombro por el río Táchira estaban en curso en contrabando, que han debido pasar por la aduana. Bueno, una cosa que tratando de explicar lo inexplicable, ¿entiendes? Sobre todo quien es gobernador del Táchira, que debe conocer bien la realidad cultural, histórica que allí existe. De tal manera que lo primero que haría es no hacer lo que ellos están haciendo. Porque, repito, es el fracaso del modelo económico lo que crea esta circunstancia. Yo recuerdo mucho, y quizás algunos de ustedes lo recuerdan también, cuando era la cosa al revés. Un bolívar valía 10 pesos. Claro, quizás no salía de allá para acá la cantidad de comida Claro. y de productos que está saliendo de aquí para allá, ¿no? Sí, claro. Y me gustaría, por ejemplo, Claro. tú que eres del Zulia, ¿cuál ha sido el impacto del bachaqueo en la economía zuliana y en cuanto al abastecimiento? ¿Y cuál ha sido el impacto, si se nota algún impacto, con el cierre de la frontera? Si eso, ¿tú crees que se comienza a evidenciar en que la llegada de más productos, en fin? Bueno, el bachaqueo es la profesión de mucha gente en la frontera, porque frente a esta situación económica, habiendo un negocio tan lucrativo como comprar algo por 10 bolívares y venderlo por 100, así. ahí cerquita, bueno, la gente se dedica a eso porque no hay nada que produzca más que eso. Pero repito, es consecuencia del fracaso. Luego, el cierre de la frontera puede tener efectos inmediatos positivos, por ejemplo, en el tema del combustible. Porque el tema del combustible no era las pimpinas esas que salen, eran las gandolas de PDVSA custodiadas que salían a ser vendidas en Colombia. Si eso se para, por supuesto hay gasolina, porque lo que estaba ocurriendo era que se estaba desangrando, ¿cómo se llama?, a Venezuela en ese sentido. Y con complicidad de los funcionarios que deberían vigilar que eso no ocurriera. Pero todo esto es consecuencia, repito, de que no se toman las medidas de fondo que no hagan tan atractivo llevarse las cosas de un país a otro. O sea, las medidas económicas que estimulen la producción, que revisen el tema cambiario, que hagan que el Banco Central no viole la Constitución todos los días, porque en vez de proteger el valor adquisitivo de la moneda, lo que hace es estar imprimiendo billetes sin respaldo y le hace perder valor adquisitivo a la moneda con el cual se paga el trabajo de los venezolanos. Esas medidas de fondo, además de convenir con el gobierno vecino, las medidas que se vayan a tomar, me parecen elementales. Ahora, con respecto a los acuerdos, aquí puede haber acuerdo gobierno-oposición frente a ese tema, por ejemplo. Claro que pudiera haber, si tuviera interés el gobierno en acuerdo, pero se ha demostrado de manera reiterada que el gobierno no tiene interés en convencer, sino en imponer. Y los venezolanos somos liberados por Simón Bolívar, tenemos espíritu libertario, no nos gusta que nos impongan las cosas, nos gusta que nos convenzan. ¿Arias impone las cosas allá en el Estado? ¿En cuál Estado? En el Estado Zulia. La anarquía. Ahí no se sabe quién gobierna. Dice el gobernador Arias que es un solo gobierno. Pues si un solo gobierno es un solo desastre.
porque el rechazo que tiene el presidente Maduro en el Zulia es muy alto, como consecuencia de que está sufriendo el pueblo el mal estado, el mal gobierno que está ocurriendo. Mira, yo estoy, por ejemplo, en ese circuito, en Machique, hablando con los transportistas. La mitad del transporte urbano está paralizado porque no hay batería, porque no hay repuesto, porque no hay caucho. En Rosario de Perijá, un preescolar en la zona de María Alejandra, que tiene 10 años pidiendo un local, resulta que va a ser cambiado para un sitio donde no cabe la gente y las madres están angustiadas y tienen 10 años esperando la solución de que le construya. En Casigua, en Jesús María Semprún, hay una planta eléctrica que se surte con combustible. Y resulta que complicidad de las autoridades, el combustible de la planta se lo estaban pasando y contrabando para Colombia y el pueblo se queda sin luz. Y no hay quien le ponga freno a eso. Entonces, eso es lo que está pasando, hay una gran anarquía. Tenemos la suerte de que el pueblo zuliano y el pueblo venezolano en general, la cultura democrática lo ayuda mucho. Y tenemos además nosotros la responsabilidad de transmitir la esperanza de que por la vía cívica, por la vía pacífica, vamos a conseguir el camino del cambio. Que esperemos el 6 de diciembre, para que produzcamos por la vía democrática un cambio, porque no queremos que el cambio se produzca por la vía de la violencia o de la anarquía, donde no gana nadie. Pero aquí no hay otra salida. Si hay un gobierno que no tiene ninguna voluntad de cambiar, de rectificar, no hay propósito de enmienda sobre los errores que se han cometido, no hay otra vía para los demócratas que cambiarlo. Y vamos a empezar por el cambio en la Asamblea Nacional, que va a precipitar el cambio político en el resto de las instituciones del país. Y además... Cuando tú dices vamos a empezar, hay un plan, o sea, si la oposición gana mayoría, ¿cuáles son los pasos siguientes? Bueno, en primer lugar, nosotros cuando hablamos de unidad, no estamos hablando solamente de unidad de la oposición. Nosotros creemos que el tamaño de la crisis que vive Venezuela requiere de la unidad de la mayoría de los venezolanos, incluyendo al pueblo que simpatizó con el oficialismo y que hoy está arrepentido de haberlo apoyado. Porque para enfrentar el tamaño de la crisis que estamos viviendo, es necesaria la unidad muy grande de los venezolanos por el tipo de medidas que hay que tomar. Pero empezando por tener instituciones que realmente ejerzan sus facultades constitucionales. ¿Dónde está la Contraloría de la República? ¿Dónde está ese Poder Judicial independiente que en el caso de Leopoldo López... De eso vamos a hablar. Mira, esa decisión de Leopoldo López es una brutalidad primitiva que no está orientada por el espíritu de justicia, sino por el espíritu de venganza. Ante el mundo se ha demostrado con esa sentencia qué es lo que está ocurriendo en Venezuela. Cómo el Poder Ejecutivo impone una sentencia contra un perseguido político castigando la opinión simplemente, porque Leopoldo demostró claramente que no había cometido ningún delito, y menos para una sanción de ese tipo. Entonces es un problema institucional, es un problema económico, un problema político, es un problema ético. Son muchas dimensiones las de la crisis y son muchas las acciones que hay que tomar para enrumbar a Venezuela por el camino que le dé prosperidad y paz a la mayoría de los países. Viene una nueva Venezuela. Nosotros siempre transmitimos esperanza y por eso estamos en esta lucha. Sí podemos resolver las cosas, unidos todos. Los que una vez apoyaron el oficialismo, los que hemos hecho oposición siempre, no para perseguir a nadie, sino para construir una nueva Venezuela muy distinta a la que tenemos en estos momentos. Ya venimos, ya seguiremos conversando con Manuel Rosa, diputado de la Asamblea Nacional y candidato a la reelección por el Estado Zulia. Regresamos.